y el énfasis que estamos empezando, que se llama Salvemos la familia. Y quiero entonces invitarles que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 4. Como bien se nos ha dicho ya en otras ocasiones, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer de manera inicial solamente el versículo 5 y 6. Y son justamente esos que están aquí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, este texto es muy interesante. Ustedes se han puesto a pensar qué tan importante es el último texto o el último mandato y ordenanza que da Dios en todo el Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan un poco, la mayor parte de lo que ustedes tienen en sus manos o la aplicación en su teléfono, tablet, computador, bueno, no interesa, pero la mayor parte es Antiguo Testamento. Ahí tenemos la ley, los profetas, los salmos, todos los libros históricos, pero cerrando todo esto, Dios dice, bueno, les voy a dar una ordenanza ahora que tiene que ver con los padres y los hijos. Y el tema de hoy se llama la familia contemporánea. Y vamos a hablar un poco entonces de la familia. Vamos a hablar un poco entonces de familia, pero antes de centrarnos única y exclusivamente en el versículo 5 y 6, gracias. ¿No les parece chévere? Vean, me han traído 2 vasos de agua y un jugo. Dios es bueno, ¿no? Me siento tan feliz ahora. Nos vamos antes de centrarnos entonces en el versículo 5 y 6, pues vamos a leer el capítulo completo de Malaquías, que no está largo, la verdad. Lo que dice es: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a herir la tierra con maldición. Ahora, ¿por qué quiero que leamos todo el capítulo? Pues por un lado es corto, ¿no? Y nos da un contexto más amplio, pero vamos a ir un poco más allá, porque este texto es demasiado importante. No se desconcentre ni un segundo hoy. Prometo no contar historias mías, ni del colegio, ni nada de eso, porque todo esto está muy, muy importante y es mucho tema para abarcar. Malaquías, el último de los profetas. En el capítulo 1 vamos a encontrar, y lo que quiero es dar un contexto de qué es lo que está diciendo Malaquías en todo su decir, para que podamos entender el final. Y entonces dice, en el capítulo 1, Dios le dice a su pueblo: yo los amé a ustedes, pero ustedes no me amaron. Y el pueblo dice: ¿que no te amamos? ¿Cómo así que no te amamos? Y entonces Dios le dice por qué Él no sintió que el pueblo lo amara a Él, pero luego está hablando contra los sacerdotes y les dice: ustedes, sacerdotes, entregaron un pan añejo, un pan viejo, y como sacrificio entregaron los animales ciegos y los animales enfermos, y vinieron y prometieron y dijeron: Dios, te entregaremos lo mejor de nosotros, pero entregaron lo peor. Así que por eso estoy bravo con ustedes, porque Malaquías está anunciando juicio. Bien, juicio para los
malvados, pero esperanza para los que han estado pegados de Dios, para los que han obedecido a Dios. Pero hay algo interesante en el versículo 13, está hablando todavía a los sacerdotes. Me perdonan que vaya tan rápido, pero quiero darles como un contexto del libro. Creo que lo podemos hacer ya que el libro es cortico, tiene solamente 4 capítulos. Dice: además ustedes dijeron, oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, presentaron ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de su mano? Dice Jehová. Y lo que dice es: ustedes, ¿por qué hicieron eso? Ustedes dicen: qué despreciable es entregarle sacrificio a Dios. Yo le voy a entregar ese corderito que se me rompió la pierna, pues ya para que ya se me perdió, pues se lo voy a entregar al Señor, ¿no? Ahorita vamos a hacer algunas aplicaciones. Capítulo 2. Pasa a tomar su palabra contra el pueblo. Primero lo hizo de una forma general, luego lo hizo contra los sacerdotes y ahora se va específicamente al pueblo. Y me interesa demasiado el versículo 2 porque dice: si no oyereis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y más adelante dice: ustedes no decidieron de corazón. Y la pregunta que hace Dios en el capítulo 2 es: ¿ustedes a quién le están dando gloria? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Si no deciden de todo corazón darme la gloria a mí, los maldeciré. Dios, el Padre de amor, el Padre de misericordia, está diciendo esto a su pueblo. Pero hay algo interesante en el versículo 13. Dice: así ustedes presenten la ofrenda que quieran, yo no la miraré. Así lloren en el altar, no miraré, porque su corazón está lejos de mí. Y se acuerdan que lo que leímos hace un momento dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero la pregunta es: ¿cómo hace Dios que el corazón de los unos vaya a los otros si ese mismo corazón está lejos de Dios? Ahora, lo primero que podríamos decir, aunque no es el primer punto, estoy haciendo una introducción y vamos a tener una introducción bien larga y 3 puntos bien cortos. Lo primero que podríamos decir es: para que haya restauración familiar, tiene que haber un corazón cercano a Dios. Porque si no está cercano a Dios, pues dice: no aceptaré ni sus ofrendas, mucho menos su corazón se acercará, el de los unos al de los otros. Y el capítulo 3, y estoy haciendo un bosquejo rápido, un esbozo rápido, dice: el día del juicio se acerca. Interesante porque ese día del juicio ha sido ya anunciado mucho y ahorita vamos a ver quiénes hablaron de ese día del juicio, pero lo que dice aquí es: ese juicio va a llegar. O sea, usted dice: no llegará, pero va a llegar. ¿Y cuál es el mensaje central del capítulo 3? Que hay personas que dicen: pero mire a los malos sí prosperan, pero nosotros no. Y esos que han profanado el nombre de Dios están vivos y prosperando y nosotros no. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es justo. Pero Malaquías dice: tranquilos, ya va a llegar el día de la justicia. Y todo esto nos lleva entonces al capítulo 4, pero en el capítulo 3 hace una gran diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios, los que creyeron a Dios y los que no creyeron en Dios. Nos lleva al capítulo 4 y el capítulo 4 entonces arranca diciendo: porque viene el día ardiente como horno. ¿Qué es ese día? Conocido en la Biblia como el día del Señor, grande y terrible. ¿Quiénes hablaron de ese día? Es un día de juicio, grito, dolor y asolamiento o asolación. ¿Quién habló de ese día? En el Antiguo Testamento hablaron Isaías, Sofonías, Ezequiel, Joel, Abdías y Malaquías.
dijeron, cuidado porque ese día va a llegar. Y pensando en eso estamos hablando de este énfasis. El día grande del Señor va a llegar algún día. Y todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios y decirle, sí Señor, he pecado, pero por tu misericordia. O tal vez Él mismo lo dirá, porque nosotros no nos vamos a justificar. Él va a justificarnos. ¿Se acuerdan que Romanos 8 dice, ¿y quién es el que condenará? Dios es el que justifica. Pero que llega ese día y tenemos el énfasis de salvemos la familia, porque lo que más deseamos nosotros es que nuestra familia esté contada dentro de los salvos en ese día grande y terrible que va a llegar. Hay quienes dicen que eso se cumplió en el Nuevo Testamento, pero quiero que vayamos un momento a Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Y ahí vamos a mirar un momento la predicación de Pablo en Atenas. Aquí está. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Ahora vamos a ir con la ayuda de Carlos al 31. Gracias. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Interesante. El día del que hablaron los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, ese día de juicio, no es que Dios dice, pues algún día les voy a ir con juicio, no. ¿Saben qué dice Pablo? Ha establecido un día y en ese día juzgará. El día de juicio, donde unos tal vez van a estar muy felices porque dicen, wow, he sido redimido por la sangre de Jesús, pero otros van a decir, no puede ser, si le hubiese creído a los que predicaban con el megáfono, eso sería diferente tal vez. Y quería que pensáramos en esto en el Nuevo Testamento, porque hay quienes dicen que la profecía se cumplió completamente cuando Juan predica de Jesús, Juan el Bautista, pero más adelante vamos a ver que tal vez se cumplió en parte y no completamente. Pero ¿qué sucede en ese gran día terrible de Jehová? Dice, los soberbios y los malhechores serán castigados. Ahora, ¿quiénes son los malhechores? Pues los que han hecho mal. ¿Y hay alguien aquí que nunca ha hecho mal? No, por lo tanto todos seríamos personas que han hecho mal o malhechores. La gran diferencia es que dice los soberbios y malhechores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios mira de lejos al altivo. Al altivo lo mira de lejos, pero tiene muy cerca al humilde. Así que la soberbia es decir, no, yo no tengo ese pecado, yo no peco. Pues yo voy a la iglesia como para que mi luz brille allá, porque tanto pagano que hay. En cambio, yo adoro y el Señor baja en su presencia y llena a las personas. No, eso es soberbia. Y son los que tendrán que tener temor, miedo. Pero ¿sabe cuál es la actitud? Decir, wow, Dios, me he equivocado, he fallado, necesito tu perdón. Y hoy que estamos hablando de familia, entonces vamos a hablar de eso tan interesante, los soberbios y los malos, ¿no? Y ahora sí nos vamos a centrar en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. El profeta está viviendo entonces en un tiempo donde hay una sociedad sin afecto natural, ¿no? Recordemos que cada vez, y de hecho yo les digo la verdad, los libros que yo, digamos como que menos leo de la Biblia, no que nunca los he leído, no. De hecho este año dije, los voy a leer y me los leí entonces. Los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son amargos para digerirlos. Porque vemos el Dios de amor, de gracia, de misericordia, diciendo, ustedes por cuanto han sido malos, los voy a maldecir. Y dice, wow, ¿qué es eso de que Dios, el más grande del universo, maldiga a los hombres?
Es lo que nosotros llamaríamos literalmente, típicamente pelea de, no es ni un tigre, o sea, es pelea de Dios con burro amarrado. ¿Sí? Y yo digo, ¿y el pueblo qué pensaría? ¿Y el pueblo qué pensaría de esto? Cada vez que un profeta se levanta y dice, te heriré, te maldeciré, llorarás, será llanto, correrán gritando por las calles y nadie apagará su llanto. ¡Wow! Yo digo, es impresionante. Y es lo que está anunciando este profeta Malaquías. ¿Por qué lo está haciendo así? Porque está en medio de una sociedad que se ha pervertido. Una sociedad que ha perdido el afecto natural. Ahora, me gustaría que pensemos un momento y vamos a ir de lejos a cerca. ¿Ustedes vieron las noticias de una señora que mató a su hijo porque su esposo le fue infiel? ¡Wow! ¿Cuán lejos está nuestra sociedad? ¿Sí saben que el 80% de las violaciones en Colombia, más del 80% de las violaciones en Colombia suceden por un familiar o por una persona cercana a la familia? Y todo eso nos lleva a pensar cuán desarmados estamos, cuán horrorizada está nuestra sociedad. Pero no nos vayamos lejos, vamos acercándonos un poco más. El padre que abandonó sus hijos o la madre que abandonó sus hijos. Hay un corazón destruido allí, tanto del uno pues como del otro. ¿Y qué sucede en nuestra familia? Hay armonía en nuestra familia, se respira un aroma de amor, de entrega, de servicio, de alegría, como de wow, qué chévere estar en esta familia. ¿O qué se respira? ¿Será que nuestros hijos estarán diciendo, ¿cuándo trabajaré para irme de esta casa? ¿O será que nuestros hijos están diciendo, wow, cuando me case, quiero tener una familia como esta? ¿Qué está sucediendo en nuestra familia? Y esto va a mostrar cómo está nuestra sociedad. Pero tal vez encontremos que necesitamos acercarnos a esta palabra. Lo que dice es, enviaré a Elías, o enviaré un hombre como Elías, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. 400 años después de esta palabra, vamos a ir a Lucas capítulo 1 y vamos a leer un momento del versículo 76 y 77 y dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Ahora, aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Bien, si ustedes leen el capítulo 1 de Lucas, como por la mitad más o menos va a empezar a hablar acerca de Juan el Bautista. Por lo tanto, ahora, hay algo interesante aquí, porque a veces podemos decir, venga, pero a Juan le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y Juan, ¿qué dijo? No soy Elías. Entonces la gente quedó, pero luego Elías no iba a venir y pues sí, pero yo no soy Elías, yo soy Juan. Ahora, la forma como lo debemos entender es, vendrá alguien que tenga el espíritu de Elías. ¿Y se parecía al espíritu de Elías al espíritu de Juan? Claro que sí. ¿Cómo le hablaba Juan a los fariseos? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, por ejemplo? ¿No? Interesante, pues como ese lenguaje tan sencillo. ¿Y cómo le hablaba Elías a los profetas de Baal? De hecho, pues él no habló mucho, como que no era muy hablador, ¿no? Él iba con la espada y les iba cortando la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo, hoy vamos a probar cuál es el Dios verdadero, Baal o el Dios de Israel. Pues sencillo, Baal no respondió porque no era un Dios, y Dios pues sí respondió. Entonces Elías dijo, pues lo acordado. El que es siervo del Dios verdadero pues va a matar a los otros. No le tembló la mano y los mató. Por lo tanto está hablando del mismo espíritu de Elías en otra persona. En este caso Juan dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Y cuál es la predicación de Juan? Arrepiéntanse.
¿Qué dijo Juan? Arrepiéntanse. Y dicen que venían de las aldeas, de los montes, del desierto, de todos los lugares, venían a escuchar a Juan. ¿Qué era lo que Juan tenía que decir? Y Juan les decía, arrepiéntanse de sus pecados, porque si no se arrepienten, van a ser condenados. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Yo les compartía ya, no sé si hace un mes o hace 15 días, en alguna ocasión, les compartí que arrepentimiento es cambiar de dirección. Porque como que ir pecando y decir, uy, no, qué embarrada, otra vez pequé, pero bueno, voy a seguir pecando. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es decir, uy, me acabo de dar cuenta que estoy pecando. O acabo de tomar la decisión de no pecar más y automáticamente digo, me arrepiento y doy un giro y cambio mi trayectoria, cambio mi punto de destino. Y Juan lo que dice es, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, va a venir condenación, va a venir castigo. Hay una ira que está por venir. De hecho, hay una relación entre quién les enseñó a huir de la ira venidera y lo que dice justamente Malaquías. Él va a predicar para que el corazón de los unos vuelva a los otros, o se desatará una ira tan grande que maldecirá la tierra. ¿Cuál es el ideal de Dios para la familia? ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablábamos del Salmo 127? Dice, los hijos son una bendición. Los hijos son, wow, lo más preciado del hogar, lo más preciado en el corazón de los padres, son los hijos. La realidad de hoy tal vez no es la misma, pero entonces, pues Juan les dice, arrepiéntanse. Y vamos a ver entonces 3 aspectos relevantes en este texto. Y el primero es la intervención. Y es Dios quien decide intervenir. Como en todos los capítulos de los profetas, nosotros vamos a encontrar que el pueblo está haciendo cosas malas y Dios levanta a un profeta. No es que el pueblo está haciendo cosas malas y se arrepiente. Como que dice, uy, estamos en la inmunda, venga, volvamos a Dios. No. Cuando viene el profeta y les dice, mire, ustedes están... Un sustituto para la palabra que dije, están mal. Ustedes están mal. Y Dios los va a condenar, Dios los va a castigar. Y dicen, no puede ser. Y van y oran y lloran y le dicen, Dios, perdónanos. No lo teníamos que hacer y esto y lo otro. Entonces Dios les dice, bueno, está bien. En algunas ocasiones, en otras les dicen, no, ya se la ganaron. Castigados. Pero ¿quién tomó la iniciativa? Dios. Dios dice, hombres, mujeres, ustedes están mal y viene un día en el que yo los voy a juzgar. Ahora, ese día no ha pasado. No lo podemos creer que nosotros como que, no, pues ya Dios los juzgó. Ya aquí en adelante es, vivan en paz y armonía. Ahora, Jesús vino a traer libertad, amor, esperanza. Claro que sí, pero eso no anula el juicio de Dios. O sea, por mucho que Dios nos ama, usted y yo igual vamos a tener que estar ante su trono un día. Ahí, boom, al frente de Dios. Bueno, Adrián, ¿y su nombre? Es su hora de ser juzgado. Ah, Señor, pero tú me amas. Sí, pues te amo, pero te voy a juzgar, viejo, porque eso es lo que acordamos, en eso quedamos. Ok. Y él dice, viene el juicio interesante. Dios fue el que tomó la iniciativa. ¿Y qué hizo Dios dentro de esa iniciativa? Seleccionó un profeta para que llevara el mensaje, y en este caso fue Juan. 400 años desde Malaquías hasta Juan, donde nadie escucha la voz de Dios, donde no hay ni un profeta, donde nadie dice, vea, corrijan su camino. 400 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Si en 3 minutos pasan cosas, dice la publicidad de Flash, ¿no? ¿Cuánto pasará en 400 años? ¿Cuánto se ha pervertido el pueblo en 400 años? Entonces Dios levanta a Juan, pero Dios prepara una atmósfera. Y dice que muchos venían, y eso ya lo dijimos hace un momento, muchos venían del campo, de las montañas,
de las cuevas, de las ciudades, de los pueblos, de los desiertos. Muchos venían a escuchar la predicación de Juan. Y es interesante que cuando Dios quiere hacer algo, Él se encarga de todos los detalles, incluso de la atmósfera espiritual. Porque yo creo que a veces decimos, sí, mi familia está en problemas, pero no sé cómo solucionarlos. Pues te tengo buenas noticias. Dios tiene un plan perfecto para solucionar esos problemas que hay en nuestra familia. Tal vez tú dices, estamos completamente desunidos. Ya lo único que arregla esto es que caiga un meteorito en la casa. Había un profe de nosotros que nos daba legislación laboral y se ponía a hablar de la situación actual del país. Y entonces un tipo súper conocedor de Colombia tenía el país en la cabeza, él ya falleció. Y cuando estaba así, no, que es que en el Chocó los problemas son estos, en Guajira, en Antioquia, en el Huila, el tipo se sabía el país de memoria. Y entonces al final decía, y lo peor es que no se ve una solución. Él decía, pero yo tengo la solución. Entonces uno le decía como que, va a plantear un modelo económico, una cosa así. Y entonces decía que caiga un meteorito y destruya el mundo y que arranque una nueva creación, decía él, ¿no? Ahora, algo que sucede con los profetas es que hay esperanza, ¿bien? En los profetas hay esperanza. Cuando Juan ve el Apocalipsis, ya no hay esperanza. Juan dice, esto se echó a perder y lo que yo vi fue un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo que había ya nada que hacer. Pero el profeta nos da una esperanza. Y la esperanza es que Dios se puede encargar. O sea, así su familia esté ya en el límite y usted dice, no, ya la perdí, mi hijo lo perdí, mi esposa la perdí, mi hogar se perdió, ya firme el divorcio. Dios dice, espera, ¿qué tal si echamos a rodar un plan bien bueno que yo tengo? ¿Y qué tal que tú le dices, pues dale Dios? Y Dios dice, listo, hagámoslo. Y wow, somos asombrados con la misericordia y la gracia de Dios. En segundo lugar, tengo aquí que viene la reconciliación. Lo primero es el plan de Dios y que Dios se encarga de poner todo. O sea, Dios dice, voy a crear una atmósfera y esa atmósfera va a hacer que las personas acudan cuando el profeta esté hablando, cuando Juan el Bautista esté hablando. Pero voy a levantar el profeta y voy a dejar un tiempo de silencio, cosa que cuando yo hable la gente diga, wow, Dios está hablando. Sin duda, Dios está hablando. Ahora, muchas veces usted y yo no logramos discernir la palabra de Dios porque estamos demasiado metidos en quién sabe qué cosas. Metidos con la novela, metidos con los chismes del barrio, metidos con otras cosas. Yo no sé, con internet, redes sociales. Les quiero decir algo. Mire, una joyita. Cuando inició el ayuno de 40 días en la iglesia, en los años anteriores yo venía algunos días de la semana, no todos los 40 días. Pero este año yo dije, voy a ayunar los 40 días con un ayuno particular que era durante todo ese tiempo no comer ciertos alimentos, ciertas carnes, bueno, ciertas cosas. No sé si ustedes notaron, hasta bajé de peso. Así no lo noten, bajé 9 kilos en los 40 días. Pero no lo hice por bajar de peso, lo hice porque quería entregarle eso a Dios. Pero yo dije, voy a eliminar mis redes sociales. Facebook es, perdónenme, muy horrible. Si no, pues mira ahorita que hay campañas políticas y se levantó nación contra nación, padres contra hijos y reino contra reino. Si en Facebook hubiera una pistolita que echara tiritos, había gente que le ponía esa pistolita, echando tiritos, ¿no? Como que, muérete. Eliminé Facebook, Instagram, hasta Pinterest, que es una red social solamente de fotografía. O sea, eliminé todas esas vainas, Twitter, y en YouTube dejé de seguir a todos los youtubers que seguía, solamente música, obviamente cristiana, y predicaciones, y ya. Ha sido tan impresionante la forma como Dios me ha hablado, pero no es que antes no me hablara, no, es que antes yo estaba demasiado sordo. Y entonces para que Dios me hablara me tenía que meter y cerrar un montón de cosas y concentrarme. Señor, háblame por favor, háblame.
y pum, por allá al rato, entonces por fin. No, ahora no es así. Con tantico que abrí la aplicación de la Biblia, ¡buah! El texto se abre así y yo siento que Dios me está hablando, o sea, es literal. Pero ¿saben qué sucede? Muchas veces no escuchamos a Dios no porque no esté hablando, es porque no lo queremos escuchar. Oh, sí, lo que tú dices es tan lindo, pero la novela está más chévere, Dios. Pasión de Gavilanes está, no me la puedo perder, ¿no? ¿Qué es esto, señores y señoras? Oh, sí, Dios, tú hablas muy lindo, pero tengo que dormir. Mira, Señor, no me puedo desnutrir porque si me desnutro no trabajo y no puedo mantener mi familia. Y tu palabra dice que la familia es la prioridad. Pues claro que es la prioridad, por supuesto. Pero no podemos tentar a Dios de esa forma. Lo más importante debe ser escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no escuchamos el mensaje, es imposible que el corazón del uno vuelva al otro. Porque les voy a decir la verdad. Las familias no se arreglan en nuestras fuerzas. No se pueden arreglar en nuestras fuerzas. Y si no lo creen, miremos a nuestro alrededor. ¿Ustedes creen que los matrimonios que se terminan, que los hijos que se van de casa, que los padres que aborrecen a sus hijos simplemente un día se levantaron, no, me voy, ya? No, lucharon mucho en sus fuerzas, pero fracasaron. ¿Por qué? Porque si Dios no está en medio de nosotros, ¿qué dice el 127? En vano trabajan los que edifican. ¡Wow! Impresionante. Si Dios no está en medio de la crianza de tus hijos, en vano los estás criando. Es impresionante. Dios tiene que estar allí, pero para que esté allí necesitamos tener los oídos bien destapados y bien grandotes. Cuando yo estaba en el colegio era más delgadito. Dije que no iba a contar cosas del colegio y no las voy a contar. Ya me acordé, ya paila, ya toca. Era bien delgadito, entonces usted sabe que cuando uno está delgado pues tiene menos cacheticos. Y cuando tiene menos cacheticos pues se le ven más las orejas. Entonces me decían orejón. Ahora entiendo que sirve ser orejón. Claro, pues porque así uno escucha más la palabra de Dios. ¿Sí? Así que si le dicen orejón, diga gloria a Dios. Para escuchar el mensaje tenemos que cerrar un montón de cosas. Y me gustaría que piense un momento, ¿qué cosas tiene usted que cerrar? Tal vez usted dice, no, pues yo soy San fulano porque yo no tengo Facebook, no tengo Instagram. Todo eso que dijo el pastor, yo ya lo dejé hace mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿y entonces qué está adorando ahora? ¿Los amigos? ¿Sus partiditos de fútbol? Hay personas que si le dicen, mire, deje de ver el partido porque tenemos su hijo secuestrado y si no deja ver el partido, paila. Y dice, no, pues paila, yo que me voy a perder la Eurocopa, el final de la Eurocopa, ya es el chino. Hay personas que aman cosas que parecen inofensivas, pero son muy malas porque nos alejan de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo en el capítulo 2? ¿Ustedes de verdad propusieron en su corazón darme la gloria a mí? ¿O a quién se la van a dar? En el capítulo 2 ¿de qué libro? De Malaquías, le está diciendo. ¿A quién le van a dar gloria a ustedes? De corazón. Y seguimos, dice, el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Vamos a pensar brevemente en estos dos. Queda un punto y terminamos. El corazón de los padres es determinante porque los padres apuntan. ¿Se acuerdan que les decía yo en el Salmo 127? Los hijos son flechas, pero el papá es el guerrero. Y la flecha llega donde su papá apunta, donde su mamá apunta. ¿Se acuerdan que les hablaba de Legolas? ¿No? Las orejitas. El elfo de El Señor de los Anillos. Es determinante el corazón de los padres porque lo querramos o no, nuestros padres imprimen en nosotros, no solo por genética, por convivencia, imprimen en nosotros su ADN, su persona. Por eso hay gente que ve a un bebé y dice, es tan parecido al papá. Mire, habla como el papá, que cojea como el papá, que eso y que lo otro, y uno dice, pues sí, ¿no? O sea, es determinante qué hay en su corazón porque son nuestros padres, son la cabeza de la familia.
Y ellos nos ayudan a proyectar, pero ojo, los hijos son determinantes porque los hijos son la descendencia que asegura un legado. Los hijos son la descendencia que dicen, ok, mis padres adoraron a Dios y en esta casa vamos a adorar a ese mismo Dios, porque ya no es el Dios de mis padres, ahora es mi Dios y es nuestro Dios. Los hijos aseguran generaciones a los pies de Dios. Importante, corazón de los padres y el corazón de los hijos. Y esta es la reconciliación ahora. ¿Qué hay en el corazón de los unos y de los otros? No sé si ustedes lo sabían, pero según los pastores, psicólogos y sociólogos, no hay una edad en la que se odie más a los padres que la adolescencia. ¿No les ha pasado que, y les voy a resumir rápidamente las edades del hombre, el bebé nace y es completamente dependiente, luego empieza a caminar y luego ve a su padre y lo imita? Jacobo se cepilla como yo me cepillo y hace gestos que yo hago, y si yo estoy parado ahí en la alabanza haciendo así como que toco batería, porque es que me gusta tanto, entonces él se para y también se mueve y como que está tocando batería. Nos imitan porque somos como sus héroes. Luego nos ven como sus amigos y es el tiempo en que los niños nos cuentan, no papá, en la escuela me dicen esto, en la escuela me pasa esto. Pero en la adolescencia, en la mayoría de las ocasiones, los hijos empiezan a ver a los padres como enemigos. ¿Por qué? Porque piensa diferente. Porque el niño, el muchacho quiere que el cabello le llegue hasta las rodillas y el papá le quiere hacer un corte militar. Entonces como que no se compara el uno con el otro. Entonces el chino dice, bueno, vamos a ceder, yo me dejo el cabello hasta aquí, hasta el lomo, y el papá le dice, no, calvo. Viejo, pero es que el calvo, pues, es que a usted ya le tocó, pero yo no quiero. Es que aquí no importa lo que usted quiera, importa lo que yo diga. Se fracturó la relación. Se fracturan las relaciones. ¿Cómo están? Bueno, y luego seguimos, llegamos a una etapa en la que admiramos nuevamente a nuestros padres. Y en la edad bien adulta ya somos amigos. Y somos como aconsejados por los padres, ¿no? Pa, ¿y usted qué haría en esto? Mire, voy a invertir, ¿y usted qué me aconseja? ¿Y usted qué opina? Pero esa edad neurálgica de la adolescencia es donde muchos hogares, ¡pam!, se dañaron, se desbarataron. Donde el hijo cayó en drogas, donde los padres empezaron a tener rencor con sus hijos. Hay padres que tienen rencor con sus hijos, adolescentes. Entonces, buenas, don fulano, ¿se encuentra fulanito? Pues porque el hijo de fulano tiene que llamarse fulanito, ¿no? Don fulano, ¿se encuentra fulanito? Por ahí anda ese degenerado, por ahí anda ese sinvergüenza, que no hace sino tirar la ropa sucia en la cama, ¿y para qué? ¿Es que al amigo le importa o qué? No, no le interesa. Pero es porque el corazón de los unos está dañado con el corazón de los otros. Las consecuencias, dice, si se vuelve en el corazón de los unos con el de los otros, no heriré la tierra con maldición. La tierra en nuestro tiempo es infértil, el clima se ha desordenado de una forma increíble, pero esto no es por casualidad. No es que como que Dios dijo, bueno, pues voy a mandar sequía, sí, para que lloren. Y allá voy a mandar lluvia, también para que lloren, entonces los voy a inundar. No, no juega así. No es eso. Es que la tierra, por nuestro pecado, fue sujeta a condenación. No es porque Dios esté diciendo, pues les va a mandar esto y lo otro. No. La tierra fue sujeta a condenación, enfermedades raras, enfermedades incurables y un montón de cosas, pero algo interesante, la desintegración familiar. Estamos en el momento en que mucha gente no cree en el matrimonio. ¿Por qué no creen en el matrimonio? Porque lo que ven son matrimonios fracasados, matrimonios que se han mantenido no por amor, sino porque es que y los hijos. ¿Qué dirá la gente? Nada de eso tiene que unir el matrimonio más fuerte de lo que lo tiene que unir el amor y una pareja que está postrada en Dios. Porque vienen batallas fuertes, sí. Vienen guerras duras, sí. Y solos no podemos, no. Pero con Dios lo podemos lograr. Y hay algo interesante aquí. Quiero concluir con esto. Voy a invitar a los muchachos de alabanza.
porque ya básicamente terminé y quiero que vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 11. La verdad, cuando estaba estudiando Malaquías y vi la relación que tenía con Apocalipsis 11, quedé literalmente anonadado. Así, o sea, yo quedé, esto es increíble. Les voy a leer Apocalipsis 11. Ah, qué chévere. Ya está ahí, vea. Esto me gusta tanto. Está hablando de dos testigos que se levantarán en el Apocalipsis y dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿No se les hace parecido eso a Elías? Que lo querían matar por ser un profeta de Dios y descendió fuego del cielo. Pero aquí hay algo más impresionante que nos lleva a pensar que es Elías. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo con una oración? Ayúdenme, ¿quién cerró el cielo? Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y luego oró y el cielo ¿qué? Se abrió. Dice, y tienen poder, vamos a ver de quién habla aquí, sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés. ¿Y qué dice el versículo 4 de Malaquías capítulo 4? Dice, acuérdense de Moisés y de la ley que les entregué en el monte Horeb. Y acuérdense de Elías, representando los dos pilares más importantes de todo el Antiguo Testamento, la ley con Moisés y los profetas con Elías, como el más grande de todos los profetas. ¿Quiénes estaban con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes? Moisés y Elías. ¿Y quiénes aparecen en Apocalipsis justo antes del día en que usted y yo seremos juzgados? ¿Quiénes aparecen? Moisés y Elías. ¡Wow! Se me ponen los pelos de punta. Esto es impresionante. ¿Saben por qué? Porque la profecía de Malaquías en parte se cumplió cuando Jesús vino a la tierra, con Juan el Bautista. Pero en parte se va a cumplir un día que ni usted ni yo sabemos, pero es el día grande y terrible de Dios. ¿Y saben qué es lo que me impresiona de esto? Que muchos de nosotros vamos por la vida ignorando que ese día va a llegar. ¿Y sabe qué dice? Si usted continúa leyendo Apocalipsis 11, dice, y la gente odiará a esos profetas y los herirá el dragón, la bestia, los herirá, morirán y no los dejarán enterrar. 3 días estarán ahí. Y se van a dar regalos de alegría. ¡Wow! Murieron los profetas. Si ve que era mentira, murieron los profetas. Dice, pero al 3er día resucitarán. Y todos van a quedar asombrados. ¡Wow! ¿Resucitaron? Sí, resucitaron. Y se irán para el cielo. Y entonces será cierto todo. Iglesia, la buena noticia es que no estamos en el Apocalipsis. Estamos en el tiempo de la gracia. Y estamos en el momento en que Dios dice, mira, yo quiero que el corazón de los padres y el de los hijos vuelvan y se encuentren. Ese es mi deseo. No quiero que se pierdan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué desean? Creo que podría ser lo que Dios dice. La decisión está en nuestras manos. Les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a terminar con esta canción que justamente dice, el corazón de los padres se volverá el de los hijos. Y yo quiero pedirle que se una ahí con su familia. Si vino su esposa, un tío, un primo, pero si usted vino solo, únase a otro creyente, porque somos familia, somos hermanos. Únase a otro creyente. Tenemos unos minutos y mi deseo no es alargar. Solo quiero que oremos un momento. Oremos.
juntos, cantemos esta canción juntos. Y luego de la canción vamos a decirle: Dios, ayúdanos que nuestro corazón se una. Corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El corazón de los hijos se vuelve a los padres.